Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Forma parte de la cultura y de la historia de más de 70 pueblos amazónicos. La ayahuasca, una sustancia anteógena que utilizaban y utilizan a día de hoy los chamanes para abrir la puerta entre este y otros mundos, para bucear en el mundo de los dioses y de los espíritus. Pero también la ayahuasca a día de hoy tiene diferentes usos medicinales y lo más intrigante, no sé si sabían esto, pero su principio activo, la dimetiltriptamina, aparece de forma natural en nuestro cuerpo, como si realmente tuviera alguna función respecto a nuestra mente que a día de hoy la psicología desconoce. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio. Ayahuasca, el poder de las plantas sagradas. Antiguos chamanes que son capaces de abrir la puerta entre este y otro mundo, usando plantas mágicas que unen al hombre con la naturaleza. Y este tipo de conocimiento no solamente es mágico y es ancestral, sino que ha dado pie a una ciencia que se llama etnobotánica, en la que se profundiza en la relación entre los hombres y las plantas sagradas. Y esto es un tema que ahora mismo está súper de moda porque se está hablando de diferentes plantas sagradas y de su relación con nuestra personalidad, con nuestra expansión personal, con nuestra conciencia de que existimos, de que vivimos en esta realidad y de que es posible que nos abra las puertas a un umbral que todavía desconocemos, pero que ese umbral está ahí y es posible que nos haga redibujar los límites de la realidad. El canto de viejos chamanes que están en la selva y que se comunican con el mundo de los espíritus a través de plantas mágicas que son polémicas, pero que son parte de la cultura ancestral de infinidad de grupos humanos. Así que a quien le guste bien y al que no, son parte de nosotros mismos porque son parte de nuestra historia, de la cultura y de lo que somos. Y no somos más que un mono desnudo intentando descubrir cuál es nuestro sitio en este mundo y, ¿por qué no?, cuál es nuestro sitio en un mundo de dioses y de viejos espíritus. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Lo que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro programa de Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio, y por eso ya tenemos un numeral en Twitter para que pongáis vuestras opiniones y comentarios y también preguntas, que es Misterio Caracol. Repito, Misterio Caracol. En un tema que está súper de moda, como decía en la introducción, debido a ciertos documentales, como por ejemplo Son Hongos Mágicos en Netflix, todo el mundo se pregunta, ¿esto que estoy viendo en los documentales es cierto? ¿Tomar ciertas sustancias como la psilocibina me puede hacer mejor persona? ¿Tomar ayahuasca me puede ayudar a encontrar mi camino en la vida? Pues tomar ayahuasca es lo que hacían los chamanes para encontrar no solamente el camino suyo, sino también incluso el de su tribu. Y eso es antropología, es ciencia, es conocimiento y es de lo que queremos hablar esta noche. Que sepáis, los que os gusta el periodismo de misterio, que tenéis un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra. Ahí podéis ver todas las semanas, tenéis podcast, tenéis vídeos, y la gente que os guste hacer viajes con misterio, pues pues tenéis que entrar simplemente en mi tweet, en mi Instagram, en mi Facebook hay un tweet fijado donde aparece la información, el WhatsApp donde tenéis que escribir, los que os guste viajar, porque el siguiente viaje va a ser Turquía, Dios mediante, en este mes de junio. Para los que os guste viajar con misterio, ahí tenéis toda la información. Y arrancamos ya sin más dilación esta tertulia entre amigos, en la que lo que queremos es
saber más sobre las plantas sagradas que tenemos en el mundo y la relación de los hombres con ellas. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo muy especial para ti, para nuestros invitados de excepción de este programa y desde luego un abrazo enorme para todas las personas que se suman en este momento a la señal en directo de Caracol Radio y también para todas las personas que escuchan este podcast en diferido a través del canal de YouTube de Caracol Radio. En esta oportunidad, Juanje, un tema que me parece muy interesante, cómo plantas nos pueden abrir las puertas de la percepción, cómo se pueden explorar otras realidades a través del consumo de estas plantas, y vamos a analizar este tópico no solamente desde una perspectiva humana, sino también científica. Va a ser un dossier realmente imperdible. Bueno, pues si hacemos este programa, la verdad que es gracias a un libro que tengo aquí en la mano, que me llegó a la casa firmado por el autor, y este libro se llama Soy Búho, de Juan Carlos Torres, y el subtítulo dice Un viaje de conocimiento de las plantas sagradas al camino interior. Pero Juan Carlos, como nunca has estado en Noche de Misterio, me gustaría que le dijeras a toda la audiencia de Caracol Radio y de toda Latinoamérica y España, que nos oye mucha gente, quién es Juan Carlos Torres y por qué te decidiste a hacer un libro así. Gracias, Juan Jesús. Un saludo muy afectuoso para ti y para los demás participantes del panel y sobre todo para esa gran audiencia de Noche de Misterio. Juan Carlos Torres es una persona que ha sido siempre, o sea, soy una persona que ha sido siempre un buscador de sentido de la existencia. Y como tal me defino, un indagador de los misterios del universo. Obviamente he tenido una trayectoria profesional, laboral, soy abogado, especialista en ciencias socioeconómicas y relaciones internacionales. Trabajé como abogado, después trabajé prácticamente 20 años como escritor de discursos o ghostwriter de los presidentes de la República de Colombia, en particular del presidente Andrés Pastrana entre 1999 y 2002 y del presidente Juan Manuel Santos y Premio Nobel de Paz entre el año 2010 y el 2017. Sin embargo, en medio de todo este camino, se me ha atravesado siempre ese interés por buscar el sentido de la existencia y por buscar lo trascendente detrás de lo aparente. Así es como a partir del 2016 entro en contacto con las experiencias con plantas y animales sagrados, con medicinas ancestrales, y sobre esta experiencia que vivo a partir del 2016, una inmersión muy grande que hago en ella, no solo en Colombia, sino también en Perú, en España y en México, escribo este libro al que te has referido, Soy Búho, un viaje de conocimiento. Pues muchísimas gracias. Y luego una cosa curiosa que me gustaría preguntarte, pero cuando presente a todo el resto de panelistas, ¿vale? Es eso, tú en principio eres lo que se conoce como un triunfador. Tú hacías los discursos para los presidentes, eres un abogado exitoso y de repente te metes en el mundo de las plantas sagradas con toda la polémica que puede llevar ello y con todo lo que incluso puede llegar a perjudicarte. Aunque bueno, tú además de eso eres escritor y tienes un montón de premios literarios. Yo creo que esa pregunta la tiene todo el mundo en la cabeza ahora mismo y luego te la voy a hacer, pero cuando presente a todos, porque esto quiero que sea una tertulia entre amigos, ¿no? Que todos tenemos una misma inquietud, que es la de saber más, que me parece una inquietud maravillosa. Bien, pues también este programa se hace con todos estos panelistas, porque ahora mismo en la ciudad de Granada, en España, tenemos a un chico que se llama Javier Hidalgo, que es hijo de un muy buen amigo mío, buen amigo no, como si fuera mi hermano, el doctor Hidalgo Tallón, que es también bastante conocido en España, y Javier Hidalgo, hijo, ¿quién es Javier Hidalgo y de dónde viene tu interés por la ayahuasca? Bueno, pues nada, yo más que por la ayahuasca, yo empecé a tener un interés por los psicodélicos en general. Por la primera vez que comí setas alucinógenas, psilocibes. Y bueno, pues a partir de, tuve como la sensación de que esa experiencia, pues, era una experiencia seria, ¿no? No era como igual otras veces que uno pues, toma drogas, toma sustancias que alteran la mente para pasárselo bien, para disfrutar y tal.
Yo cuando tomé seta la primera vez tuve la sensación de que, coño, que había ahí algo serio, ¿no? Algo importante, algo sorprendente. Luego, con el tiempo, yo estudié ciencias biomédicas, un poco sin quererlo mucho, ¿no? Pero bueno, cosas de la vida, no te vas llevando a un sitio o a otro. Y sin saber yo muy bien qué hacer con las ciencias biomédicas y teniendo ese interés que yo tenía por los psicodélicos, pues me empezó a llamar, o sea, me llamó la atención la investigación científica de neurociencias con psicodélicos. Yo no tengo una gran carrera, ni una carrera que se pueda decir realmente, yo soy apenas un graduado, muy interesado en la historia, eso sí, en esta movida, ¿no? Que ahora se llama el renacimiento psicodélico, ¿no? Pues ahora es verdad que es una muy buena época para un poco estudiar todo esto, pues se está invirtiendo mucha pasta ahora mismo y es un buen momento. Y bueno, dentro de todo este contexto, yo el último año de carrera, bueno, poco antes de terminar la carrera, probé la DMT. Yo no he tomado ayahuasca en fórmula, yo no he tomado ayahuasca, yo he fumado DMT. Bueno, la DMT es uno de los principios activos que tiene la ayahuasca, quizás el psicodélico más dentro de la ayahuasca, pues el psicodélico que encontramos ahí es la DMT. Y cuando yo fumé DMT, pues tuve una experiencia muy fuerte, ¿no? Y además yo había oído hablar esto de que la DMT había en el sistema nervioso de ciertos animales, de los mamíferos, incluidos los humanos, se producía DMT. Y a mí eso pues me pareció, me quedé flipado. Dije, coño, como algo tan potente está dentro de nuestra cabeza, ¿qué hace eso ahí, no? Entonces, estos 2 últimos años he estado estudiando un poco, ¿no? Toda la historia de la investigación que hay acerca de la DMT endógena, ¿no? Que es como se llama la DMT, que se produce dentro del propio cuerpo de un organismo. Y bueno, eso me llevó a escribir una revisión acerca de toda la investigación alrededor de la DMT. Además hay mucho, pues ya hablaremos, ¿no? De que hay también o sea, pasar a la cultura popular un poco, ¿no? Todo esto, igual habéis oído hablar de esto de la secreción de DMT en la glándula pineal y de experiencias cercanas a la muerte, de que cuando uno nace, cuando uno se muere, se libera DMT en el cerebro. Bueno, pues hice un poco una investigación que tiene que ver con eso y con muchas más cosas, que gracias a mi amigo y guía científico José Carlos Pouso, que está aquí con nosotros, pues se acabó publicando. Y bueno, yo creo que esta es un poco la historia que me trae a estar aquí y ahora. Listo, pues luego nos vas a contar en qué consiste tu trabajo y efectivamente, porque los seres humanos tenemos DMT, dimetiltriptamina, ahora vamos a explicar qué es la dimetiltriptamina, ¿vale? Tenemos DMT de forma natural en el cuerpo, mientras que otra sustancia no, ¿vale? Y bien, y por referencia, y aquí tenemos también a José Carlos Pouso, que es científico, trabaja en el ICERS, y te digo exactamente igual que el resto de contertulios que hay aquí. Como es la primera vez que estás en Noche de Misterio, ¿quién es José Carlos Pouso para toda la audiencia de Caracol Radio y toda la gente que nos oye en América Latina? Bueno, pues primero de todo, muchas gracias por la invitación. A ti, Juan Jesús, y también a Javier por hacer de mediador, y un placer también estar con Alejandro y con Juan Carlos. Bueno, mi nombre es José Carlos Pouso, yo soy psicólogo y tengo un doctorado en farmacología clínica. Y bueno, llevo más de 20 años haciendo investigación con diferentes plantas y diferentes sustancias, tanto sintéticas como de origen vegetal. Con ayahuasca concretamente, pues colaboré con Jordi Riba en el Hospital Sant Pau en los ensayos clínicos que se hicieron para caracterizar la farmacología de la ayahuasca en humanos. Y luego tenía mi propia línea de investigación en la que evaluábamos efectos a largo plazo del consumo de ayahuasca, ¿no? En personas que utilizaban ayahuasca de manera continuada. Aparte de la ayahuasca ser una planta o una combinación de plantas, luego hablaremos un poco más en profundidad de lo que es que utilizan los chamanes. Y que utilizan los chamanes no es algo del pasado. Ustedes tienen ahí en Colombia toda la Amazonía colombiana, donde hay una cantidad, probablemente el Valle de Sibundoy es la zona del planeta donde mayor cantidad de plantas psicoactivas existen, ¿no? Y todos los pueblos que viven en el Putumayo, en el Valle del Sibundoy, yo estaba allí además con algunos de estos grupos, pues es que forma parte de su
de su sistema espiritual y médico, ¿no? No nos olvidemos que por encima de todo, ya sé que atrae mucho el misterio de la ayahuasca y lo que puede desvelar y estas cosas, pero por encima de todo la ayahuasca es una medicina. Por encima y principalmente, ¿no? La ayahuasca es una medicina y es la medicina principal de muchos de los pueblos de la Amazonía tanto brasileña como ecuatoriana, peruana, colombiana y venezolana, ¿no? Entonces, primero, ahí, aparte de utilizar a los chamanes, lo utilizan algunos grupos religiosos que se originaron en Brasil, ¿no? Como la Iglesia del Santo Daime, o la Unión Vegetal, o Valquinia, ¿no? Entonces, hace pues como 10 o 15 años más bien, a principios de los 2000, el centro neurálgico del Santo Daime es Mapiá, y en aquel entonces pues la única forma de llegar a Mapiá era en temporada alta por el río y no se podía ir, no había carretera que conectara con ciudades. Es decir, la sede central del Santo Daime estaba bastante alejada, ¿no? y bastante aislada. Y en el Santo Daime todo el mundo utiliza ayahuasca en su vida cotidiana, como digo, como la medicina principal y también como sacramento. Claro, esto suponía o permitía acceder a un laboratorio natural fascinante, ¿no? Para estudiar precisamente cuáles son los efectos de un alucinógeno tan potente como es la DMT, ¿no? O como es la ayahuasca sobre el cerebro y si realmente la ayahuasca se la podría considerar como se considera este tipo de sustancias o de plantas, ¿no? Sustancias que pueden producir psicopatología, ¿no? Que es a lo que se ha asociado siempre a los alucinógenos, ¿no? Porque producen alucinaciones. Bueno, hoy día, ya comenta Javier, la realidad se ha dado la vuelta completamente. Estamos atendiendo a esto que llaman renacimiento psicodélico, en el que la industria farmacéutica ha entrado ya de lleno a investigar en el desarrollo de fármacos que producen alucinaciones, con lo cual, pues a lo mejor las alucinaciones no son psicopatológicas, sino que son precisamente una fuente también de conocimiento, ¿no? Y una fuente de bienestar. Esto lo acabamos de publicar en un artículo que acabamos de publicar en una revista que se llama Psychiatry, Medicine and Culture, donde, bueno, ponemos encima de la mesa que quizá hay que rehabilitar el término alucinógeno, porque si consideramos que, y como también decías antes, ¿no, Juan Jesús, ¿no? Con estos documentales de Netflix, ¿no? Si la psilocibina se está utilizando para la depresión, ¿no? También hay ensayos clínicos con ayahuasca para la depresión, pues a lo mejor tenemos que reconceptualizar cuáles los efectos que producen estas plantas. Bueno, entonces, digamos que toda mi carrera profesional pues la he dedicado precisamente a esto, ¿no? Y ahora trabajo desde hace 10 años en una institución que se llama ICES, que es el International Center for Ethnobotanical Education, Research and Services, donde frente al enfoque que hay ahora mismo puramente biomédico de considerar la ayahuasca o la psilocibina o la DMT o otros productos, ¿no? Como un tratamiento psiquiátrico más, nosotros lo que reivindicamos es su uso comunitario, ¿no? Que es el uso que han tenido siempre estas plantas, ¿no? en el seno de la comunidad, porque consideramos además que la salud mental no es solamente una cuestión del cerebro, sino que también es una cosa de las estructuras que están por arriba. Entonces, digamos que en ICES hacemos investigación científica, generamos evidencia con relación a los efectos de estas plantas, también con ibogaína y con cannabis. Tenemos una pata educativa y lo que tratamos es de combinar o estar en una intersección entre los derechos humanos, la evidencia científica y la incidencia política. Así, y me parece genial ese resumen que has hecho. Y yo lo que quiero es que este programa a partir de ahora se convierta en una tertulia, ¿vale? Me vais levantando la mano, yo voy dando yo voy dando paso y es lo que me gustaría, que hablásemos todos con total libertad. Lo primero, esto es algo de lo que no se para de hablar a día de hoy, que está súper de moda. Segundo, hay países en los que las sustancias que estamos hablando, como la dimetiltriptamina, la ayahuasca, son ilegales, otros donde es legal, por ejemplo aquí en Colombia es legal consumir ayahuasca. Y una cosa que creo que no debemos olvidar ninguno, la ayahuasca forma parte de la cultura de más de 70 pueblos amazónicos, o sea hay más de 70 pueblos amazónicos que desde hace milenios consumen
esta planta. Y creo que el gran debate es aquí el siguiente, que no es otro, que es muy sencillo. El debate es el siguiente, estas plantas se han utilizado durante miles de años, se las ha satanizado y de repente está surgiendo en la cultura popular y además apoyado por la ciencia que a lo mejor pues tomar estas plantas para ciertas personas o para ciertas cosas es algo positivo. Y ni siquiera pensando en una patología, que yo tengo depresión o que tengo tal. Pero yo aquí miro a Juan Carlos Torres y yo no creo que Juan Carlos Torres tenga ni depresión ni tenga absolutamente nada de nada. Simplemente como aventura de conciencia humana y espiritual. Entonces creo que el debate ahora mismo en la sociedad, ¿vale?, es ese, que es el que quiero que tengamos aquí entre científicos, conocedores. Luego, si queréis, yo os cuento mi experiencia también con esta planta, con la ayahuasca, y podemos también hablar de otras, como es, por ejemplo, el caso de la psilocibina, ¿vale? Entonces, y ahí tenéis el micro, podéis levantar la mano el que queráis, o si queréis arranco por Juan Carlos Torres para seguir un poco el ritmo, pero que ya te digo que romper esto cuando queráis, ¿vale? Que esto es una tertulia entre amigos. Juan Carlos, ¿tú crees que el consumo de ayahuasca de una forma responsable, aparte de servirte para escribir un libro con la editorial Planeta que se llama Soy Búho, te ha servido a ti como ser humano para mejorarte como ser humano? Absolutamente sí, Juan Jesús. Yo creo que es muy importante tener en cuenta que si bien ahora podemos hablar de que se está presentando una especie de moda con los alucinógenos o con las plantas y medicinas sagradas, esto tiene que ir mucho más allá de la moda. Por eso es tan importante que se presenten oportunidades como estas para que hablemos del tema abiertamente, pero también con personas conocedoras, ya sea por su experiencia personal o por los estudios científicos que están adelantando, como el doctor Bose. Entonces, en mi caso, porque yo lo que hablo en Soy Búho es absolutamente mi testimonio sobre lo que yo viví, porque no cuento lo que viven otros, sino que mayor testigo que uno mismo de lo que le pasó con la ayahuasca. Haciendo una claridad, en Colombia nosotros casi no usamos el término ayahuasca, nosotros le decimos yagé. Y es lo mismo, ¿no? Esta bebida que está compuesta por la ayahuasca y la chacruna, por esa combinación de ayahuasca y chacruna, en Colombia es la combinación de yagé y chacruna, pero yagé y ayahuasca son la misma liana o el mismo bejuco que crece en la selva amazónica. Muy rápidamente te cuento, por ejemplo, mi primera experiencia, que fue a finales de agosto del 2016. Yo llegué al yagé en un momento en el que muchas personas llegan a este tipo de plantas sagradas, que es cuando uno está atravesando su noche oscura del alma, cuando uno está pasando por un momento muy difícil, conflictivo, a nivel interno, emocional. Y yo en medio de una crisis existencial, en una encrucijada sentimental, en que había perdido muchas cosas que formaban parte de mi seguridad, mi hogar, mi casa, mis relaciones afectivas más importantes, sentí la necesidad de buscar algo distinto, que me diera una visión diferente. Y pensé en el yagé. Por una afortunada casualidad de la vida, buscando en internet, llegué a un lugar que queda en un pueblo de Cundinamarca, a unas 2 horas y media por carro de Bogotá. Es un pueblito que se llama Tena, y en ese pueblo hay unas mujeres descendientes de taitas del Putumayo que desde el año 2000 vienen dando yagé de manera muy segura y muy controlada a las personas. De hecho, crearon ese centro de yagé inicialmente para darlo únicamente a las mujeres, porque había mucho temor en las mujeres de que de pronto encontraran algunos taitas falsos o aprovechados que se aprovecharan de los estados alterados de conciencia. Para mi fortuna ya estaban recibiendo hombres. Llegué a ese lugar en un estado anímico y emocional prácticamente desesperado. Y puedo decir que en 2 tomas de yagé, una que hice la primera noche con unas chicas inglesas y la que hice al día siguiente, mi cambio fue de 180 grados. Es decir, el hombre que llegó con su alma rota a esa pequeña finca de Tena, a ese lugar recóndito, porque es difícil llegar, es un poquito escondido, en esa población de Cundinamarca, salió
hecho un hombre nuevo en solo 2 tomas, ¿sí? La conciencia, la apertura de conciencia sobre cómo funciona el universo, la perspectiva que le da a uno la planta sagrada, que te saca de la Matrix, te muestra un poco el absurdo de aquello en lo que estás enganchado, de esos problemas que te parecen tan tremendos y tan definitivos, de esos dramas mentales que nos creamos nosotros mismos. Cuando una planta como esta te ayuda a salir de ese enganche de la ilusión para entrar en una expansión de conciencia, la solución es inmediata. Es que es simplemente retirarse del problema, verlo desde arriba en su insignificancia, e inmediatamente la luz de la conciencia, de la libertad, del amor se abre. Esa fue mi experiencia, no más en la primera toma de Yagé en el 2016. Después ha habido cerca de 40 y pues les podré contar mucho más, pero las experiencias siempre han sido positivas. Y luego nos vas a contar muchas más experiencias de las que nos comentas en tu libro. Falta un minutito para acabar este bloque, ¿vale? Entonces no quiero dar la palabra a ninguno porque si no os voy a dejar como a media. Y yo quiero decir una cosa, simple y sencillamente. Es imposible desligar las plantas sagradas del misticismo ancestral de los pueblos que viven, por ejemplo, en la cuenca amazónica o de otros a lo largo del mundo. Ojo con esto, que quede claro que este programa no incita a tomar ningún tipo de sustancia a nadie. Yo, por ejemplo, en mi caso, lo voy a resumir en pocos segundos porque no tengo tiempo, yo tuve una toma de ayahuasca para hacer un documental para Televisión Española, está todo filmado, se emitió dentro de la serie América Mítica, y yo tuve una experiencia, por ejemplo, que fue nefasta. Yo lo pasé fatal. Por eso que estaba diciendo Juan Carlos Torres, que es muy importante, por eso de los falsos chamanes. Gente que coge y se pone a hacer eso porque es un negocio para los turistas y tal y todo lo demás. Y creo que mi mala experiencia en cierta medida fue por eso. Por eso también os recomiendo a todos los oyentes de Noche de Misterio que si alguno se decide, por favor, sobre todo aquí en Colombia, que tenemos una gran tradición en esto, ir hasta un lugar donde esto sea serio y sea hecho por personas de etnias que conocen bien el manejo de las plantas. Y estábamos hablando de las plantas mágicas, plantas que tienen efectos alucinógenos sobre nosotros y que son parte de la cultura de infinidad de pueblos de la Amazonía y del mundo. Aquí en Colombia es parte de la cultura de muchos pueblos acá. Pero hay una pregunta que me imagino que como este programa se escucha en muchos países, que quiero que me resuelva José Carlos Bouso. Ahora mismo, José Carlos, ¿en qué punto estamos? O sea, aquí en Colombia es totalmente legal tomar ayahuasca, pero por ejemplo, en Europa y en otros países está prohibido. ¿Cómo es el tema legal ahora mismo sobre esta mezcla de plantas? Bueno, la cosa es confusa, porque la DMT, que es el principio activo, uno de los principios activos, ¿no?, que comentaba antes Javier, está fiscalizado. En el 71 se fiscalizaron todas o una parte importante de drogas simplemente por pertenecer a una categoría farmacológica que se llama alucinógenas, ¿no? Entrar en el debate de si lo que producen es alucinaciones o no es casi un debate ontológico, en el que no voy a entrar, pero en cualquier caso el mero hecho de pertenecer a esta categoría farmacológica sin haber explorado nunca su toxicidad es lo que hizo que se incluyera en la lista de drogas más peligrosas de los convenios del 71. La ayahuasca contiene DMT, pero en las listas de los convenios del 71 no está la ayahuasca. Entonces, de acuerdo a derecho internacional, solamente la ayahuasca estaría prohibida en aquellos países en los que explícitamente la planta o la combinación de plantas estaría prohibida. Y esto a día de hoy ocurre en Francia y en Italia. También en Holanda, en Estados Unidos, aunque en Estados Unidos hay un par de excepciones, se permite a la iglesia de la UDB, de la Unión de Belletal, utilizar ayahuasca y también a una iglesia del Santo Daime. Y en el resto de los países europeos la situación es simplemente una falta de regulación. Hay otros países, ¿no?, en América, sobre todo Brasil, está explícitamente autorizado el uso religioso y en Perú está reconocido como patrimonio cultural del país.
En Colombia, de nuevo, no hay tampoco regulación. Hay un sector de la sociedad colombiana que está tratando de que se prohíba porque del interés renovado por estas sustancias también hay una corriente muy fuerte que piensa que estos son pseudoterapias y pseudociencias, ¿no? Y que debería prohibirse y perseguirse en vez de regularse, ¿no? Esto es lo que está ocurriendo en España. De hecho, en España lo que estamos viendo es que en los medios de comunicación últimamente se está asociando con sectas, ¿no? Como la ayahuasca no está fiscalizada y no se lo puede perseguir de acuerdo con las leyes antidrogas, pues la policía está entrando a las ceremonias de ayahuasca, detiene a la gente, está saliendo en las noticias y se está asociando cada vez más a la ayahuasca con las sectas. Entonces, no sé, estamos asistiendo a una tensión importante, ¿no? Entre, por una parte importante del estamento biomédico, que considera que todo lo que tiene un fin de bienestar debería estar regido por el estamento médico, y luego una tensión en la que cada vez están siendo más populares estas ceremonias de ayahuasca, ¿no? Y donde la gente pues no quiere o no todos quieren ir al hospital a recibir una dosis de psilocibina, sino que prefieren ir a un entorno en la naturaleza con otra gente y tener una experiencia más comunitaria, que es como se ha hecho siempre, ¿no? Lo que estamos asistiendo es a esa persecución de este tipo de consumos más comunitarios, y la forma de perseguirlo es pues, acusándoles de pseudoterapias, de pseudociencia o incluso en el extremo más radical de sectas, ¿no? ¿Cómo se va a resolver esta tensión? Yo no soy muy optimista. En España, ya os digo, la presión ha aumentado muchísimo en los últimos meses. Sigue habiendo detenciones. En México es otro de los países donde está habiendo muchas detenciones a peruanos, sobre todo a chamanes y taitas, sobre todo peruanos que viajan a México a hacer ceremonias de ayahuasca. Entonces, la cosa no es del todo muy halagüeña, ¿no? No sabemos cómo se va a resolver esta tensión. O al menos yo no lo sé. Me has dejado en shock. Yo no sabía que había gente aquí en Colombia que está intentando que se prohíba la ayahuasca. O sea, vamos a ver. Yo creo que esto es fundamental. Quiero decir una cosa y me gustaría vuestra opinión de todos, de Javier, de Juan Carlos, de José Carlos. Vamos a ver. Que alguien intenta prohibir esto aquí en Colombia me parece una barbaridad, porque forma parte de la cultura de los pueblos amazónicos que hacen diferentes rituales y ceremonias en torno a esta planta, y además este tipo de ceremonias son en las que el chamán intenta saber cuál es el futuro del grupo, o da consejos a alguien, o se toma como algo espiritual, y sería atentar contra las culturas indígenas del país. O sea, a mí me parece una bestialidad, si alguien está intentando esto en Colombia, bastante importante. Sí, perdona, Juan. Lo que están pretendiendo es que solamente lo utilicen las comunidades indígenas, pero que no vayan a de las comunidades. Entonces, esto sabemos, ¿no? Cada vez hay todo es más permeable. Va mucha gente a las comunidades buscando experiencias con ayahuasca. Los taitas salen también de las comunidades y van a los núcleos urbanos ofreciendo ceremonias, y esto es lo que hay una parte, sobre todo, ya te digo, ¿no? O ya os digo, del sector biomédico, que entiende que la medicina es algo que deben hacer solo los médicos. De nuevo, es una concepción excesivamente limitada de la salud, porque nosotros una de las cosas que investigamos más a fondo es precisamente cuáles son los motivos o cuáles son las razones por las que la gente va a ceremonias de ayahuasca. Entonces, las personas que empiezan a ir a ceremonias de ayahuasca, para empezar, son personas adultas, maduras, de los 30 o 35 para arriba, que cada vez van más personas, además, a buscar soluciones a problemas que la medicina occidental no ha sido capaz de resolver. Pero sobre todo, y nosotros hemos hecho estudios tanto en España como en Holanda, ahora acabamos de terminar uno en Israel y estamos empezando otro en Portugal, utilizando indicadores de salud, los indicadores que utilizan los gobiernos para evaluar la salud de la población. Y, por ejemplo, en España el 50% de las personas que acudían a ceremonias de ayahuasca había dejado de tomar, había sido capaz de dejar los antidepresivos desde que empezaba a tomar ayahuasca, ¿no?
También iban por problemas de enfermedad crónica, ¿no? Sabemos que la ayahuasca es antiinflamatoria, pero en definitiva, sobre todo, la razón por la que las personas iban o van a estas ceremonias de ayahuasca no es porque la ayahuasca les cure nada de lo que traen, sino que en la ayahuasca es una expresión más de un estilo de vida determinado, ¿no? Igual que hacen yoga o hacen meditación o cuidan la alimentación, digamos que el acudir a las ceremonias de ayahuasca sería una estrategia más de autoatención. Y la autoatención es la forma en la que las comunidades se autoorganizan para mejorar su salud. Y esto no está en manos del estamento médico ni de la biomedicina. Y cuando se confunde una cosa con otra es cuando vienen los problemas. Y ahora es cuando se están confundiendo precisamente porque desde los sectores biomédicos más clásicos y recalcitrantes, pues no se entiende que las personas se puedan hacer cargo de sus propias estrategias de salud y de autocuidado, ¿no? Y de sus propias vidas, porque vamos a ver, desde mi punto de vista, y me gustaría la opinión de todos, que ahí tenéis el micro abierto. O sea, una cosa es la medicina, que uno se encuentra mal, y si uno tiene un problema psiquiátrico, pues va al psicólogo, va al psiquiatra y le echa una mano, y otra cosa es tu vida y el querer tener experiencias místicas. Me explico. Pues si hay gente que tiene una experiencia mística porque va a Roma o va a ver la Virgen de Lourdes, pero si alguien quiere irse con un chamán aquí al Putumayo, o como hizo Juan Carlos Torres, aquí a un sitio a un par de horas de Bogotá, y con una comunidad vivir como es ese tipo de rituales, desde mi punto de vista, no. O sea, vamos, y vuestras opiniones a través del numeral Misterio Caracol en Twitter. Pero para mí, que me toquen la libertad es una cosa que a mí, por ejemplo, me molesta bastante. O sea, libremente, eso sí, la gente tiene que estar bien informada. Por ejemplo, para eso se hace este programa. Y ahí está Juan Carlos, y ahí está Javier, y está José, pues para que haya opiniones de todos los tipos, ¿no? Pero a mí sí me parece una barbaridad, sobre todo en la cuenca amazónica, que se intentara prohibir. Cosa distinta es lo que sí ha dicho antes Juan Carlos. Cuidadito, porque hay también mucho estafador que se ha metido a hacer ahora esto para sacar algo de plata, y hay que tener cuidado porque lo que estamos haciendo es jugar con nuestra salud. Por eso aquí el único consejo que yo puedo dar, quizás Juan Carlos lo sabe mucho mejor que yo, puesto que lo has hecho varias veces en Colombia, es pegarte a una comunidad indígena, donde me imagino que será mucho más sensato todo lo que pasa ahí. Juan Carlos, ¿es así? Sí, yo creo que es un absurdo pretender prohibir una medicina ancestral, y mucho más en los países donde esta crece. En el conversatorio que tuvimos en el lanzamiento del libro Soy Búho con el ministro Alejandro Gaviria, decía el ministro que Colombia puede ser una potencia espiritual de la humanidad, basada en estas plantas sagradas que crecen en nuestra selva y que tienen tantos beneficios para dar a la gente. Pero ¿cuál es la protección que realmente se puede dar para que no se usen mal o para que no haya abusos de todo tipo? La información. Creo que la información es la mayor protección. Mi objetivo, al compartir con los lectores de habla hispana mis experiencias en el libro, es básicamente sacar el tema de las experiencias buenas y también las experiencias malas, porque como bien decía José Carlos, son decisiones de adultos, y los adultos tienen el derecho de buscar caminos de expansión de conciencia. Uno es el otro puede ser el yoga, el otro puede ser la meditación, la religión, el servicio a la gente. Hay 1000 caminos, pero de las plantas sagradas es un camino que es un poco un atajo, porque realmente es rápido, te da una expansión de conciencia de una manera muy, muy inmediata, pero se debe hacer con la debida información. La información en todos los casos es el antídoto de poner en riesgo a las personas con estos temas. Y yo creo que ni con mi libro ni con este programa, como bien lo decía Juan Jesús, estamos promoviendo que la gente salga en multitudes a tomar plantas sagradas. No, ese es un camino para unos pocos y para unos pocos valientes, pero no para todos. Lo que sí es para todos son las lecciones espirituales y trascendentes que vienen de estas experiencias. Sí, efectivamente, porque vamos a ver, vamos a empezar a meternos también un poco en el misterio de la ayahuasca, que es una cosa que a mí me fascina. Y aquí también me gustaría que hablase Javier Hidalgo.
Corregirme porque aquí creo que sabéis más que yo, pero bueno, básicamente la ayahuasca o el yagé, llámalo como quiera, es por la mezcla de dos plantas. Una que es la famosísima ayahuasca, que es una liana que en quechua la palabra ayahuasca significa la soga del muerto. Eso tiene un principio activo que se llaman los inhibidores de la monoaminoxidasa, si mal no creo, y luego hay una planta que se llama chacruna, que la chacruna tiene triptamina. Al mezclar las dos plantas sale DMT, dimetiltriptamina, que es la que provocaría todas estas alucinaciones. Para mí el primer gran misterio de la ayahuasca es cómo entre más de 100.000 especies de vegetales que hay en la selva, a alguien se le ocurrió mezclar estas dos, hacer una sopa y que saliera esto. O sea, eso ya me parece una cosa increíble. Y muchos me dirán, no, pues ensayo y error, te pegas miles de años de ensayo y error allí hasta que sale esto, pero bueno, es que lo que salió es una cosa, la dimetiltriptamina, que nosotros la tenemos de forma natural en nuestro cuerpo. Porque yo en mi cuerpo no tengo perclorato de cocaína, ¿vale? Ni en mi cuerpo tengo ácido acetil salicílico. Pero sí tengo en mi cuerpo dimetiltriptamina y que la selva me lo dé, me parece una cosa alucinante. Oye, Javier, que estás ahí muy callado. ¿Tu trabajo en qué consistió? El trabajo que hiciste en tu carrera en biomedicina, ¿en qué consistió tu trabajo sobre qué hace la dimetiltriptamina de forma natural en nuestro cuerpo? Bueno, vale. Antes de contestarte esa pregunta, debo decir que te pongo un 3 en farmacología, lo siento. Vale, pero no es del todo así, como lo has explicado. Porque vamos a ver. Lo que tú dices es verdad. Bueno, yo de esto sí que de plantas no piloto yo mucho, pero es verdad que la ayahuasca se compone o sea, son fundamentalmente dos plantas las que uno utiliza para hacer ayahuasca. De una vienen los inhibidores de la monoaminoxidasa, como bien has dicho, ¿vale? Para hablar un poquito más fluido, porque monoaminoxidasa es como muy largo, ¿no? Hablemos de la MAO, ¿vale? Es el acrónimo que se utiliza, como Mao el chino, pues igual. ¿Vale? Monoaminoxidasa igual Mao. ¿Y qué es la MAO para toda la gente? Entonces, ¿qué es la MAO? La MAO es una proteína, una enzima, básicamente es una proteína, que se encarga de degradar una familia de compuestos químicos que se llaman monoaminas, precisamente, de ahí el nombre, monoamina oxidasa, oxida monoaminas, no se calienta mucho la cabeza los biomédicos. ¿Y qué son las monoaminas? Pues las conocéis. Monoaminas son la serotonina, la dopamina, noradrenalina, adrenalina, histamina también. ¿Vale? Aunque la MAO en el metabolismo de la histamina no participa mucho, pero bueno, quedémonos con que la MAO, su misión ampliamente aceptada hoy día, ¿no? Que tiene nuestro cuerpo, es degradar serotonina, dopamina y noradrenalina, y adrenalina también, en el sistema nervioso central. Pero no solo ahí. Existe MAO en otros tejidos del cuerpo, ¿vale? Entre ellos existe MAO en el intestino y en el hígado. ¿Y por qué hay MAO en el intestino o en el hígado? Pues entre otras cosas porque si uno toma si toma un alimento que contenga monoaminas o análogos o primos hermanos, digamos, de las monoaminas, pues igual puedes estar tomando por ejemplo, has conocido que el queso tiene una sustancia que se llama tiramina. La tiramina es muy parecida a la dopamina y a la adrenalina. De hecho, es muy parecida a la anfetamina. Entonces, si uno no tuviera la MAO en el intestino, al tomar queso, la tiramina entraría al torrente sanguíneo, iría al cerebro y uno le podría dar una taquicardia, ¿no? Por comer queso. Porque hay un compuesto parecido a estas monoaminas que se da de forma natural, pero es que no solamente en el queso, las monoaminas están por todo el reino natural. Entre ellas, otra monoamina no también sería la triptamina, de la que estabas hablando. Y otra monoamina, también muy extendida en todo el reino, tanto vegetal como animal, es la DMT, dimetiltriptamina. La dimetiltriptamina ya se encuentra en la chacruna, en las hojas de chacruna, ya contienen DMT directamente. Eso no lo sabía. ¿Vale? Claro, por eso de ahí iba por ahí, pero no es del todo así. Entonces, nosotros tenemos una sustancia que es psicoactiva, muy psicoactiva, que es la DMT, que cuando nosotros la tomamos de forma oral, ¿vale? Ingerida o bebida en ayahuasca, o si la tomásemos directamente, si hiciéramos un té de chacruna, no digamos que tuviese dimetiltriptamina, pero no tuviese inhibidores de la MAO, entonces esa dimetiltriptamina, esa DMT, también para que hablemos rápido, se degrada en nuestro intestino
o bien en el hígado, ¿vale? O sea, antes de llegar a la sangre, al ser absorbida en el intestino por nuestro sistema digestivo, antes de llegar a la sangre ya se ha degradado. Porque además la MAO es sorprendentemente buena degradando DMT. O sea, se le da fenomenal, pero una cantidad, algo bárbaro, muy buena. Entonces, antes de que, aunque tú tomes cantidades, incluso han llegado a tomar cantidades bastante grandes de DMT, antes de que llegue a la sangre y después de la sangre al cerebro, evidentemente, ya se ha degradado. Por eso, de ahí la necesidad de combinarlo con el inhibidor de la MAO, ¿vale? Eso sería lo que el inhibidor de la MAO desactivaría esta proteína que hay en nuestro intestino y en nuestro hígado, ¿vale? Y permitiría el paso de la DMT, que ya se encuentra presente en la chacruna, hacia primero el torrente sanguíneo y después al cerebro. Pero hay más. Cuando uno fuma DMT, es decir, la DMT, ¿por qué se fuma? ¿Por qué se puede fumar? Porque te saltas el paso intestinal. Va directamente del pulmón a la sangre, de la sangre al cerebro, ¿vale? La DMT de por sí tiene una vida media, que se llama, es decir, digamos que lo que tarda tu cerebro en cargarse la mitad de la DMT que has consumido son 6 minutos. Es decir, tú tomas X, en 6 minutos tienes la mitad, en 6 minutos tienes la mitad, en 6 minutos tienes la mitad de la mitad. Muy poquito. Eso quiere decir que es muy poco, es muy poco. El colocón de DMT dura típicamente se habla de 15 minutos, media hora, 40 minutos, igual si se te va un poco largo, ¿no? Sin embargo, el efecto de la ayahuasca dura horas. ¿Por qué? Ahí también está el efecto de los inhibidores de la MAO, que no solamente se quedan en el intestino, ahí bloqueando la MAO intestinal, sino que también viajan al cerebro y bloquean la degradación de la DMT, extendiendo el tiempo de experiencia, ¿no? De alucinaciones, efectivamente, el colocón, hablando simple y llanamente. Pero hay más. Los inhibidores de la MAO se llevan utilizando entre la década de los finales de los 50 y los 60. El boom en los antidepresivos eran los IMAOs, los inhibidores de la MAO. El iproniazid, por ejemplo, es un antidepresivo que fue famoso, ya hace mucho tiempo que no se utiliza. Creo que en Francia siguen utilizándolo como tratamiento, como quinta opción o por ahí. Se utiliza en investigación, pero ya no se trata gente con inhibidores de la MAO, precisamente por lo que te decía antes, porque si uno bloquea la MAO y se come un trozo de queso, pues le da un chungo. Y además puede interaccionar con otros fármacos que igual también están tomando unos pacientes de depresión. Entonces, no se utilizan ya los inhibidores de la MAO generalmente por eso. Oye, Javier, pero son psicoactivos. Nos has explicado genial cómo funciona la dimetiltriptamina y cómo la mezcla de estas dos plantas es lo que hace que tengas el trance. Ahora, ¿por qué tenemos dimetiltriptamina en la sangre? Yo te voy a contar una pequeña experiencia. Yo algunas veces he entrevistado a un neurocientífico muy conocido en España, se llama Manuel Martín Loeche, y un día él me comentó, Juan, que hay algunos psicólogos, y eso también va para José Carlos Bouso, hay algunos psicólogos que piensan, son hipótesis, no está demostrado ni mucho menos, que podría tener que ver con las visiones de los sueños, porque necesitamos soñar. Es una hipótesis que yo escuché de este señor que es muy conocido, científico a nivel mundial. ¿Por qué, Javier? Y Juan Carlos también puede responder ahora. ¿Por qué tendríamos esto en sangre, la dimetiltriptamina? Que es curioso, que no se hermana ni más ni menos que con la selva amazónica, ¿eh? Oye, que esto es muy heavy. Sí, a ver, la pregunta es muy peliaguda. O sea, la respuesta honesta es que no tenemos ni idea. O sea, no tenemos absolutamente ni idea de por qué hay DMT en sangre, en líquido cefalorraquídeo, también se ha encontrado, que es el líquido que va circulando por el sistema nervioso central, y en orina también se ha encontrado. Son los 3 fluidos, ¿no?, los que se ha detectado DMT en humanos. Luego, además, en tejido cerebral de otros animales, con los que sí que se puede evaluar la cantidad de DMT en un tejido cerebral, también se ha encontrado, os digo, en cerebro. Y bueno, ¿por qué está ahí? A ver, esto es un debate que empezó en los 60 y que todavía hoy sigue sin resolverse. Y tampoco estamos mucho más cerca de la respuesta de lo que lo estábamos en los 70 o así. La cosa ha avanzado muy poco. Ahora mismo, digamos que la comunidad científica está dividida en 2 grandes facciones. Una que sostiene que la DMT está ahí para nada, es decir, hay una cantidad de DMT, sí, en nuestro cuerpo, pero por lo general siempre se ha detectado cantidades muy pequeñas
aunque esto tiene peros, que lo podemos hablar después si queréis, que me extiendan en el asunto, pero en general se han encontrado en cantidades muy pequeñas y claro, pues al fin y al cabo es una monoamina también la DMT. Es decir, no es casualidad que la monoaminoxidasa, que la MAO, se carga a la DMT, se parece mucho a la serotonina, muchísimo. Entonces, hay quien propone, científicos de renombre, ¿no? que dicen que la DMT que hay en nuestro cuerpo es un subproducto metabólico, como una especie de molécula que se ha escapado de la ruta metabólica que debería haber seguido, que estaba predestinada a convertirse en serotonina o quizá melatonina, que también son primos hermanos, pero que sin embargo pues se ha salido del circuito y se ha convertido por, digamos, error, entre comillas, metabólico en DMT. Esa sería una opción. La otra opción es que sí que haya un porqué. Entonces aquí pues entramos en el terreno de la fantasía, ¿no? Y de la especulación, de la ciencia ficción casi. Pero bueno, también tiene las diferentes hipótesis que hay, también tiene su Eso background, hay que poner hipótesis, eso es. Efectivamente. Entonces tendríamos, por ejemplo, quien sostiene que la DMT es importante para la percepción visual. Y aquí también podemos sacar dos ramas. Podríamos especular que la DMT puede jugar un papel importante en la percepción visual de nuestra realidad cotidiana despierta en el estado de alerta, ¿vale? Podría ser una opción, es decir, lo que estamos viendo ahora mismo está en parte mediado por la acción de la DMT endógena, ¿no? Un poco, sé cómo imaginar que esta sensación de ver tiene que ver con la acción de la DMT endógena. O también está quien, o además, ¿no? Plantea la posibilidad de que las visiones durante el sueño, las visiones de los sueños, también tengan que ver con la DMT endógena. Al fin y al cabo son dos circunstancias, tanto cuando uno fuma DMT o toma DMT, por la vía que sea, como cuando uno sueña, se producen visiones con los ojos cerrados. Es decir, si a falta de un estímulo visual externo, se ve. ¿Vale? Esto es otra opción. Luego también hay corrientes igual menos emocionantes para alguien que no le mole la fisiología y tal, pero bueno, que también son interesantes. Javier, te tengo que cortar porque estamos llegando al final de este bloque. Ahora retomamos conforme arranquemos el siguiente. Pero me parece buenísimo. O sea, no sabemos por qué está ahí, pero está en nuestro cuerpo. Científicos que piensan que es un error metabólico o otros que piensan que realmente tiene una función sobre nuestro cerebro, lo que refrendaría que esta planta realmente es medicinal en el sentido de que sí tiene relación con nosotros y nos regula. Voy buceando en algo que está, bueno, pues que es un debate social. ¿Cuáles son los efectos de la ayahuasca? ¿Qué es? ¿Qué hace nuestro cuerpo? Que es lo que le estaba preguntando a Javier Hidalgo. Y nos comentaba Javier Hidalgo que había dos teorías científicas. Una es que básicamente es un tema metabólico que está ahí y no tiene ninguna importancia. Y otra parte científica que sí nos habla de que podría tener que ver con los sueños, con nuestra visión de la realidad. Y me comentaba Javier incluso que había alguna otra hipótesis más. Sí, o sea, ya otra hipótesis que tiene que ver con, o sea, que se plantea de por qué tenemos DMT dentro del cuerpo, tiene que ver con los efectos más biológicos, no solo de la DMT, sino de los psicodélicos en general. Ahora se está viendo que los psicodélicos tienen un poder, como ha dicho antes José Carlos Pozo, por ejemplo, antiinflamatorio, no solo antiinflamatorio, sino de promover la plasticidad cerebral, como pocas sustancias lo tienen. Entonces, hay también quien plantea que la DMT endógena pueda tener que ver con mecanismos de amortiguación de situaciones de estrés por falta de oxígeno, por ejemplo, en las que los tejidos se resienten y sufren. Entonces, la DMT se ha visto que amortigua bastante ese daño de tejido. También podría tener que ver con momentos de la vida, y aquí podemos conectar también con la vertiente como más mística, ¿no? De todo esto. Momentos de la vida en las que el tejido cerebral crece muy rápido, como es momentos inmediatamente después del nacimiento, ¿no? O sea, esto se ha hablado mucho, o bueno, es un hot topic, ¿no? de la cultura popular, el rollo este de que cuando uno nace y cuando uno se muere, segrega DMT. Pues bien, esto tiene que ver con todo esto que estoy diciendo precisamente. En momentos en los que uno nace, el cerebro eclosiona, ¿no? Se reorganiza totalmente, las neuronas crean muchas conexiones nuevas y se eliminan otras, y ahí la DMT, o sea, en un estudio, bueno, que se hizo con ratones, se vio que en los primeros días de vida de una rata,
los niveles de DMT suben, llegan a un pico al cabo de unos pocos días y vuelven a bajar, hasta niveles pues ya bajitos, ¿no? Entonces, ese pico a lo largo de los primeros días de postnatales, ¿no? Tras el nacimiento, podrían tener que ver con esta capacidad que tiene la DMT de crear nuevas conexiones nerviosas. Luego, por otra parte, este pico que también se ha medido muchas veces cuando un ratón es sometido a asfixia o a parada cardiorrespiratoria, que al final todo se traduce en falta de sangre o falta de oxígeno, es lo mismo, al tejido, también suben los niveles de DMT, ¿vale? Podría ser que esas subidas respondan a funciones biológicas, que no tienen que ver con la psicología, digamos, ¿no? O la fenomenología de la DMT. O sea, en ese caso a tu cuerpo poco le importa lo que tú estés experimentando con esos picos, sino que tendría más que ver con una protección biológica del tejido. Sería otra opción. No, pero es curiosísimo. Incluso nos has hablado que a lo mejor la DMT lo que haría es, ser la palanca que crea esas nuevas conexiones neuronales, que es lo que se habla ahora tanto de la expansión de la conciencia y todo esto. Pero me gustaría también, sobre todo esto que nos ha dicho Javier, la opinión de un psicólogo, José Carlos Bouso. ¿Qué opinas? ¿Qué es lo que hace la DMT en nuestro organismo y en nuestro cuerpo? Bueno, Javier lo ha explicado muy bien y además tiene un trabajo excepcional sobre esto, ¿no? Proponiendo este debate, ¿no? De si la DMT sería un neurotransmisor o no, que son también cuestiones técnicas que no sé si toca abordar. Pero bueno, es que hay que entender, que también lo ha hecho Javier, que la DMT es una triptamina, una de las decenas de triptaminas que tenemos en nuestro sistema nervioso. No, la serotonina es una triptamina también. Cuando se ha encontrado DMT también se han encontrado otras triptaminas diferentes. Algunas de estas triptaminas también son alucinógenas. La armina, la armalina y la tetrahidroarmina que están en la Banisteriopsis caapi, que es la ayahuasca, también promueven la neurogénesis, ¿no? En los estudios que se han hecho en investigación básica, es decir, que no es una propiedad exclusiva de la DMT el promover neurogénesis, es una propiedad de muchos de los compuestos que circulan por nuestro sistema nervioso y estamos hablando de varios cientos de tipos, ¿no? No solamente cada neurotransmisor con sus diferentes receptores, ¿no? Para serotonina hay más de 20, cada uno con su función. Es decir, que nuestro sistema nervioso es una orquesta que funciona como un sistema y que aislando las partes del sistema nos permite conocer cómo funciona el sistema, pero no nos permite comprenderlo del todo, ¿no? También me gusta, ya que Javi ha hecho una precisión, ¿no? Con el tema de la ayahuasca y la DMT en la chacruna, y ya que estamos en un programa colombiano, decir que en Colombia la fuente de DMT no es la chacruna, no es la Psychotria viridis, es la Diplopteris cabrerana o chagropanga, que es la fuente de DMT, y de nuevo, ¿no? Nos encontramos otra planta con una fuente riquísima de DMT en la Amazonía, en una parte de la Amazonía, ¿no? En este caso en la Amazonía colombiana y una parte de Ecuador, ¿no? Digamos que la chacruna o la Psychotria viridis sería más propia de Brasil, de Perú y más de Colombia, la chacropanga. Y luego, pues también, ¿no? Que aunque podamos aislar los componentes de la ayahuasca y tratar de estudiarlos en laboratorios y tratar de ver lo que hacen, en realidad lo interesante, o una de las cosas interesantes también desde mi perspectiva, ¿no? Y desde la perspectiva en la que trabajamos en ICERS, es más comprender cómo funcionan estos sistemas médicos. La ayahuasca sin su sistema cultural no es nada. La ayahuasca es una planta, pero sobre todo un conocimiento acerca de la utilización de las plantas que tiene que ver con la forma en la que las culturas se han adaptado a sus ecosistemas y han sobrevivido y además los han perfeccionado. La salud en las comunidades indígenas, y esto lo aprendí en parte también cuando estuve en el Putumayo, no es una cosa del cerebro, es una cosa de la psique, ¿no? Como tendemos a pensar en Occidente, ¿no? Y yo soy psicólogo, ¿no? No debería pensar del todo así, sino que es un equilibrio, un alineamiento, ¿no? Entre el cuerpo, la familia, el grupo, el ecosistema, incluso el territorio físico y geográfico. Y si falla una parte de este alineamiento, el sistema se rompe y se enferma. Por eso las ceremonias con ayahuasca suelen ser ceremonias comunitarias,
pero no solamente con ayahuasca, con iboga en Guinea Ecuatorial y en Gabón. La iboga principalmente es una medicina que se utiliza en contextos comunitarios. La psilocibina, cuando se utilizaba en Oaxaca y en las sierras de Oaxaca, eran en rituales comunitarios. Es muy extraño, solamente existe en Occidente, aislar a un individuo de su medio, juntarle con alguien que no conoce de nada, donde a cambio de dinero intercambian conversación, ¿no? Esto es solamente lo encontremos en nuestro sistema cultural en Occidente. En el resto de las culturas, las medicinas son sistemas médicos complejísimos y ya digo, en un equilibrio o en un alineamiento entre el individuo, la comunidad, el ecosistema y el territorio físico, porque cuando falla, y esto lo sabéis muy bien en la Amazonía colombiana, ¿no? Con todo el extractivismo o brasileña, ¿no? Con la deforestación que está habiendo. Bueno, si a las culturas se les priva de su territorio y de sus recursos naturales y botánicos, pues la cultura está completamente perdida, ¿no? Entonces, bueno, es interesante todo el debate científico, ¿no? También, por supuesto, de si la DMT produce neurogénesis, probablemente es de lo más interesante, porque la siguiente pandemia que tendremos es de enfermedades neurodegenerativas, ¿no? A medida que la población va envejeciendo. Y no hay a día de hoy un solo medicamento que frene la enfermedad más allá de 3 meses. Entonces, en ese sentido, tanto la DMT como la psilocibina, como otros psicodélicos, pues son una fuente de esperanza, ¿no? y de conocimiento biomédico. Pero no olvidemos también que la ayahuasca principalmente forma parte de un sistema médico complejísimo, sofisticadísimo, y del que tampoco terminamos de comprender muy bien cómo funciona, y además a lo mejor tendríamos que empezar a preguntar y aprender de estas culturas, ¿no? En vez de considerarlas como primitivas y marginales. Qué bien lo que has dicho. Confundimos lo primitivo, ¿vale?, como si fuera arcaico, y no, lo primitivo simplemente es que tiene mucho tiempo, pero puede ser más revelador que lo que hacemos a día de hoy. Eso que has dicho me parece genial. Cosas con las que me quedo también que has dicho es que esto quizás fuera de su entorno natural, que es tomarlo dentro de una tribu, a lo mejor pierde un cierto sentido. Y luego la investigación científica en este tipo de sustancias como favorecedoras de la neurogénesis, o sea, de que en el momento final de nuestra vida, cuando empezamos a tener problemas cerebrales, pues pudieran realmente llegar a ayudarnos. Luego te voy a preguntar sobre la psilocibina, por el documental este Hongos Mágicos que está tan de moda. Pero ahora lo que quiero es preguntarle a Juan Carlos Torres, porque estábamos hablando que esto hay que hacerlo en un entorno de tribu, tal, toda la historia. ¿Tú lo hiciste solo? ¿Te fuiste solo con gente que no conocías, Juan Carlos? Y la toma de ayahuasca, las tomas que hiciste cambiaron tu vida, que es lo que plasmas en Soy Búho. Y en tu libro Soy Búho, creo que tus tomas de ayahuasca te llevaron desde hacer un viaje hasta 1000 cosas más. O sea, esa transformación en ti fue real, aunque fue una transformación del hombre del siglo XXI, porque nosotros ya, los 5 que estamos aquí, no vivimos en una comunidad indígena. ¿Cómo fue esa experiencia y en qué realmente te empujó a cambiar tu vida, Juan Carlos? Bueno, antes yo quisiera hacer una acotación sobre el DMT, porque ya se ha hablado desde el punto de vista psicológico y farmacológico. Yo lo voy a hablar desde el punto de vista de un escritor y un experimentador, y desde el punto de vista de la cultura popular contemporánea. Pensemos en la película Matrix, esa genial obra maestra de los hermanos, hoy hermanas, Wachowski. En Matrix, tú tenías la posibilidad, o le daban la posibilidad al protagonista Neo, de tomar la píldora azul para quedarse en la Matrix, para quedarse en el sueño, para quedarse viviendo cómodamente en esta ilusión que nos reúne a todos, o tomar la píldora roja, la píldora del valiente, para ir a buscar su verdadero ser, la verdadera realidad, valga la redundancia, en que se vive. Para mí el DMT es un dispensador disponible que tenemos en nuestro cerebro, pero también en plantas y animales sagrados, de píldoras rojas. Es la posibilidad de tener acceso a nuestro verdadero ser, la posibilidad de tener acceso a la realidad en la que vivimos, que es la realidad del espíritu. Entonces yo hago ese símil con la película Matrix, se me ocurrió mientras ustedes hablaban, porque para mí el DMT
es la píldora roja. Ahora, a lo que tú preguntas, Juanje, sí, multitud de experiencias con la ayahuasca y con otras medicinas sagradas. Aquí hablaron del iboga, que es la raíz de un arbusto que crece en Gabón y en Congo. Lo pude probar en Tena también, porque vinieron maestros de Sudáfrica a darnos iboga. Y también tuve experiencia con el bufo alvarius, que es un sapo que crece en el desierto de Sonora y cuyo componente activo es 5-MeO-DMT. Se considera que es 5 veces más poderoso aún que la ayahuasca. Y la verdad, lo que experimenta uno con el sapo alvarius es la disolución inmediata del ego y saber qué somos cuando no somos lo que creemos ser en esta tierra. Es de alguna manera una anticipación de la experiencia maravillosa de la muerte que no existe. Ahora, en el libro Soy Búho, cuento todas estas experiencias, pero resumiría haciendo como una especie de listado algunas. Con la ayahuasca pude ver un atisbo de la gran maquinaria como funciona el universo. Y eso me dio una tranquilidad absoluta al darme cuenta de una perspectiva mucho más abierta de cómo funciona este juego que llamamos existencia. Con la ayahuasca pude reconocer en una de las participantes a una antigua esposa que yo tuve hace varios siglos en la India, y ella me reconoció y vivimos y cruzamos juntos el umbral de la sanación. Con la ayahuasca me fue revelado el lugar del universo de donde viene mi alma, que es una estrella, y eso no me hace particularmente especial, porque yo creo que el 75% de los habitantes de esta tierra venimos de las estrellas. Nuestro ser esencial viene de allá. Con la ayahuasca me fue revelado mi nombre y misión de búho. En una toma de ayahuasca yo pregunté quién era, y el primer destello fue búho, la palabra búho. Yo lo deseché, me pareció un estereotipo, pensé que no era cierto, pero en una toma de ayahuasca meses después, la hija de la chamana me dijo, sin que yo le hubiera dicho nada a ella, que su maestro, que es el gran maestro espiritual Hermes Trismegisto, me mandaba a preguntar a mí qué era búho para mí, sin que yo jamás le hubiera contado nada al respecto. Con la ayahuasca tuve la oportunidad de devolver el don de la serpiente que había perdido una de las sacerdotisas que operan en Tena, y con el búho alvarius, este sapo que es 5-DMT, realmente conocí lo que era mi verdadero ser. Esta es mi experiencia personal, además de la que he presenciado en muchas personas que han tomado plantas sagradas o animales o sustancias de animales sagrados conmigo. Los he visto curarse de adicciones, de depresiones, mejorar su autoestima, entender la misión que tienen en su vida. Dije en un fragmento anterior, no se trata de promocionar las plantas sagradas y decir, tienen que hacerlo. Mi experiencia fue positiva, y la experiencia de las personas con las que yo he estado ha sido positiva, porque hemos hecho la experiencia con personas expertas y con la actitud mental adecuada, lo que llamaba Timothy Leary set and setting, la actitud mental de seriedad, de trascendencia. Esto no es una cosa recreativa, y el setting, que es el entorno adecuado con gente experimentada dentro de un sentido ritual y espiritual de la experiencia. Me parece maravilloso, y además te lo digo aquí públicamente, me pareces un valiente, tú que eres abogado y con todo el pasado que tienes y eres tan conocido en Colombia, haber sacado un libro así simplemente contando tu experiencia personal, que es tuya, personal, intransferible, pero eres un valiente porque sabes que hay gente, por desgracia, que te criticará simplemente por ser tú mismo, que eso pasa en cualquier sociedad del mundo. Sí me gustaría preguntarle a Juan Carlos Bouso, cuando oyes un testimonio como el de a José Carlos Bouso, cuando oyes un testimonio como el de Juan Carlos Torres, un tipo del siglo XXI, que además es un tipo que es exitoso en su trabajo y en su vida y tal, y se incorpora una mística que es del pasado, pero que para él le da sentido a su vida, ¿qué es lo que opinas tú como psicólogo cuando oyes un testimonio como el de Juan Carlos? Bueno, digamos que estoy acostumbrado a escucharlos, ¿no?
Piensa que llevo muchos años en esto. Hemos organizado 3 conferencias internacionales sobre ayahuasca en los 10 últimos años, por donde han pasado pues, todo tipo de profesionales, de expertos, de simpatizantes, de aficionados. Y esto es precisamente lo que busca mucha gente cuando va a tomar ayahuasca, ¿no? O cuando va a tomar bufo alvarius, o cuando va a involucrarse en caminos de conocimiento que involucran plantas y principios activos de sapos, ¿no? Y esto es el relato, y precisamente es para lo que van, ¿no? Se agradece, ¿no?, que sea en un escritor reconocido, ¿no?, y talentoso el que se pongan en palabras este tipo de experiencias, ¿no?, porque no todos estamos capacitados ni preparados para poner en palabras bonitas las experiencias inefables que producen estas sustancias, ¿no? Y también es una forma, pues, de desestigmatizar este tipo de prácticas. Como decía antes, en España y en Europa sufrimos una persecución. Yo el jueves voy a México a juicios a defender a algunos de los chamanes peruanos que están en la cárcel y que llevan pues, algunos 2 años de cárcel por viajar con sus medicinas. Es decir, que necesitamos personas valientes y relatos como estos en los que se explique precisamente qué es lo que hacen estas sustancias, ¿no? Y que deje ya de una vez de ocurrir esta caza de brujas, ¿no?, que igual ha ocurrido en épocas pasadas, ¿no?, y está volviendo a ocurrir, ¿no?, y ahora se le echan más sectas y va la policía a los retiros y asalta las casas y todo esto. Entonces, bueno, lo que escucho es... y lo que me produce, pues desde luego, es alegría, ¿no? Y felicidad de ver cómo pues, alguien con una imagen pública cuenta su experiencia, aún a riesgo, como dices, de que reciba críticas, porque la va a recibir y se le va a tachar de loco y de iluminado y de todas estas cosas que se tacha a las personas que cuentan sus experiencias con estas plantas. Pero es que esto es la realidad, y la realidad es muy compleja, y las personas no van a tomar ayahuasca, como se está diciendo aquí en España, porque se dejan embaucar por los gurús, ¿no?, y por la debilidad de personas que sufren enfermedades y todo esto. No, las personas en general son personas autónomas, libres en sus decisiones, y que cuando van a este tipo de ceremonias van con todas las consecuencias. Y efectivamente, a veces hay accidentes, y por eso tenemos que alertar acerca de los accidentes. Nosotros tenemos en nuestra página web una guía para que la gente pueda reconocer un centro donde hay charlatanería, de un centro donde se trabaja en serio. Simplemente haciendo algunas preguntas a las personas con las que va a tomar, porque esto es un asunto serio. Estamos jugando, como se ha dicho aquí, se viene diciendo aquí durante todo el programa, estamos jugando con los principios ontológicos que construyen la identidad de un individuo. Y estos son los pilares que se tambalean cuando se toma ayahuasca, o cuando se toma psilocibina, o cuando se toma alguna de estas plantas. Y jugar con los pilares ontológicos de la identidad de un individuo, bueno, tiene sus riesgos, ¿no? Y no es una cuestión de broma ni baladí. Entonces, por supuesto, hay que dar información, pero también hay que pedir a los que enseguida les gusta empezar a prohibir todo y tirar de código penal y de cárcel, bueno, pues que haya una reflexión y que haya un debate, porque a lo mejor hay que escuchar a personas como Juan Carlos, ¿no?, que explican su experiencia. Porque a lo mejor escuchando a estas personas que explican su experiencia, pues empezamos a comprender un poco, ¿no?, unos a otros, ¿no?, en vez de tirar tanto de código penal como estamos viendo que ocurre en Europa y en algunos países de América. Pues muchísima suerte, José Carlos, en ese juicio que vas a tener en México, y ojalá esta gente salga a la calle, porque desde mi punto de vista son médicos tradicionales y desde mi punto de vista todo mi respeto. Genial lo que nos ha contado Juan Carlos, la reflexión de un psicólogo como José Carlos Bouso, pero ahora vamos a meternos en otra generación, la de Javier Hidalgo. ¿Cómo se ve en una generación como la tuya, que eres veinteañero, que eres muy jovencito, ¿vale? ¿Entre vosotros también existe este debate, o la gente se lo piensa en lo recreativo? ¿Cómo es en tu generación, Javier? Bueno,
que empezar diciendo que yo no soy para nada un buen representante de mi generación, creo, con respecto a todo esto. Entonces, no... A ver, te puedo decir lo que yo veo, ¿no? Desde mi punto de vista. No puedo hablar en nombre de nada más que de mí. Lo siento mucho. A ver, yo sí que creo que entre la chavalada de entre los 20, 30 y pocos años, bueno, hay partes o sea, hay grupos bastante grandes de personas que están muy interesadas por todo el tema de los psicodélicos, ¿no? La DMT o la ayahuasca no es algo especialmente consumido, es decir, yo, por lo menos en lo que yo conozco, se suele tomar más LSD o setas, como ya tienes que ser muy friki, ¿no? De la psicodelia para fumar DMT o haber ido a tomar ayahuasca. La gente que se suele acercar a estas sustancias, bien lo hacen por una cuestión recreativa, ¿no? Aunque normalmente si lo que quieres es divertirte, no fumas DMT ni vas a tomar ayahuasca, te comes un tripi o te vas a comer setas porque, oye, la experiencia es mucho más tranquila y va a ser mucho más fácil pasártelo bien, echarte unas risas con una seta o con un tripi que no con un viaje de ayahuasca o de DMT. Normalmente cuando uno llega ahí es porque ya está buscando otras cosas, ¿no? Bien lo haga por curiosidad psiconáutica, ¿no? O bien hay gente que también lo vive realmente como algo que es importante, ¿no? A ver, al final la psicodelia y el New Age casan muy bien. Entonces la religión más prevalente de mis círculos, por lo menos, es el New Age, ¿no? Y hay mucha gente que también se acerca a los psicodélicos desde esta óptica religiosa, ¿no? Neorreligiosa. Realmente es una corriente religiosa nuevas, pero que tan religiosas y tan corrientes como cualquier otra. Y eso, sí, no sé, hay un poco de todo, ¿no? Hay interés filosófico, digamos, ¿no? Psiconáutico, de investigar y de explorar diferentes estados de conciencia o formas de entender la realidad, de entenderse uno mismo, porque al final, bueno, uno cuando toma esto también entras en ese bucle, ¿no? De que viene antes del huevo la gallina, el mundo está ahí, o soy yo que lo percibe, o yo soy el mundo, o yo soy todo este tipo de cosas, ¿no? Que uno pues se lo pasa bien también, es decir, incluso esto tiene también su parte recreativa, ¿no? Uno al final disfruta de navegar todo eso, ¿no? Te digo, y luego pues hay gente que también lo hace pues con sus rituales que normalmente cada uno se inventa, ¿no? A gusto de cada cual, y se ponen plumas y tocan cuencos tibetanos y flautas de pan y ya está, o se cogen el móvil y ponen música en el móvil y lo hacen así un poco más rollo ritualístico. Ya te digo, ahí yo que sé, para gustos colores. A mí me parece genial. Yo lo que sí estoy muy de acuerdo con José Carlos es con la manía de esto de la prohibición. Yo eso no puedo. A mí que me prohíban cosas es una cosa que me molesta mucho. Sobre todo, cuando tú decías ahora mismo, Javier, el tema de la parte recreativa, o sea, vamos a ver, yo recuerdo en mi caso, por ejemplo, cuando fui a tomar ayahuasca, que podría decir, oye, pues qué guay, ¿no? Que era para un documental y quedó grabado, pero yo también me lo tomaba como un desafío a decir, oye, que esto lo llevan haciendo chamanes miles de años y personas miles de años para ver otros planos de la realidad. ¿Por qué tengo que despreciar lo ancestral? ¿Y si ellos tienen razón, aunque sigan yendo en taparrabos y no tengan celular y no manden satélites al espacio? ¿Vale? Creo que la clave es eso, ¿no? Y es como una especie de desafío, ¿no? Y para mí esa parte recreativa también está ahí, en que es divertido. En que es divertido irte a la selva, al fondo del universo, a sentirte tú parte de esa cultura ancestral que vio otros planos de la realidad. Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Hoy abordando un tema que está candente de actualidad: las plantas sagradas y los efectos que tienen sobre nosotros. Parte de infinidad de culturas amazónicas, como he dicho. Bien, una de las cosas que ha hecho que esto esté muy, muy de moda es un documental que no sé cuántos millones de reproducciones tiene en Netflix, que se llama Hongos Mágicos, donde se habla de una sustancia que es la psilocibina, los psilocibes. Una de las cosas que habla este documental, que quiero preguntarle a José Carlos Bouso porque él es psicólogo,
es que nos habla de una teoría, no sé si esto es cierto o no, José Carlos, tú me dices, en el documental hablan de una teoría que es la teoría del mono drogado, donde dicen que íbamos detrás en la cacería, íbamos ahí buscando animales, y en el popó de los animales nacían unos honguitos que tenían psilocibes, y que el tomar psilocibes, nuestros antepasados, otros homínidos, habría hecho que nuestra conciencia y nuestro cerebro mejorara. ¿Es esto cierto, José Carlos? ¿Es una hipótesis, me imagino, dentro de la psicología? ¿O cómo es esto? Por favor, José Carlos. Bueno, es sobre todo un cuento bonito, pero una historia bonita, nada más. Probablemente la medicina se desarrolló por observación del mundo animal. Lo que hacían los animales, y de hecho pues se sabe, ¿no? Por ejemplo, que en la Amazonía los jaguares comen ayahuasca, pero en el Congo y en África ecuatorial los gorilas toman raíz de la iboba. Es decir, hay muchas especies. El conocimiento médico los humanos lo descubrimos observando cómo los animales curaban sus enfermedades y trataban sus enfermedades. Pero claro, los animales no solamente utilizan sus recursos botánicos para curar sus enfermedades, también lo hacen para drogarse, ¿no? o para colocarse, porque la intoxicación es, yo creo que parte fundamental de la naturaleza, ¿no? Precisamente porque tenemos receptores en nuestro sistema nervioso para poder captar estas sustancias que producen estados alterados de conciencia o colocones, ¿no? Si todas las especies que experimentan con algún tipo de droga que nosotros consideramos alteradora de la conciencia o expansora de la conciencia hubiera sido evolucionando, la mayoría de las especies del planeta serían especies inteligentes, ¿no? O en el sentido en que nosotros consideramos inteligencia, que también es un sentido bastante circunscrito a como nosotros homocéntrico, ¿no? De pensar que nosotros somos los que mejor dominamos los recursos de la realidad para poder adaptarnos, cuando somos la especie que probablemente de todas las homínidas se va a extinguir antes y va a durar menos, ¿no? En cualquier caso, digresiones aparte, es solamente un cuento de Terence McKenna, que era un divulgador psicodélico que desgraciadamente murió creo que en el año 2000 de un tumor cerebral, y era una persona muy carismática, con una forma de narrar muy peculiar, muy atractiva y muy atrayente, y como esta tiene otras muchas, ¿no? Pues, por ejemplo, tiene una historia también muy bonita o muy divertida sobre lo que ocurre cuando se ingiere DMT, ¿no? Que aparecen una especie de seres que se llaman self-transforming machine elves, como elfos autotransformadores, ¿no? Que son los que se entran en contacto contigo de realidades extrasensoriales. Es decir, son cuentos que contaba McKenna a una audiencia a la que tenía cautivada y que a mí me gustan mucho, pero no dejan de ser historias bonitas para entretenerte. Y, por supuesto, no se tiene dentro del mundo de las neurociencias ningún crédito a esta ni siquiera teoría, porque, como digo, es un cuento. Listo. Yo quiero contar, igual que mi experiencia con la ayahuasca fue fatal, yo creo que porque aquello ni era un chamán ni era nada, sí he de reconocer que cuando estuve en México, hace muchos años, estuve una temporada viviendo en México DF, me fui a San Pedro Tlanisco por el tema de probar los hongos. ¿Vale? Porque yo también estoy convencido, ¿no? De que, bueno, estoy convencido, ¿no? Es historia, o sea, los hongos son parte de ciertas culturas mexicanas, y hay grandes personajes como María Sabina y otros que tomaban hongos y administraban hongos, y grandes sanadores en la historia de México. Y yo tengo que decir, por ejemplo, que yo tomé hongos igual, buscando... yo estaba en un momento muy complicado en mi vida, yo me quería ir a vivir ya fuera de España, estaba mamado de la crisis del 2008 y de todo, y tomé hongos, y es una de las experiencias más bonitas que he tenido en mi vida. O sea, yo recuerdo estar en medio del bosque, allí a ver si me subía aquello, y de repente cuando yo me levanté estábamos en una hoguera, ¿no? Nos echamos a suertes, íbamos 2 españoles, un colombiano y un francés. Y nos echamos a suerte quien no tomaba hongo, vaya que nos robaran, nos pasara algo, ¿no? Te le tocó al francés, menos mal. Yo sí tomé hongo. Y
Y para mí fue una experiencia reveladora, ¿no? O sea, yo de repente me levanté de aquella hoguera y para mí el bosque era como la película Avatar. Todo era hermoso, todo era precioso y fueron 2 horas que estuve en otro mundo caminando por aquel bosque y de repente lo que pensé es qué amargado vivía porque no tenía un peso en aquella época, no tenía trabajo, estaba re jodido y al final te olvidas de lo hermoso que puede ser el mundo, ¿no? Del vivir el día a día, de ver otras cosas, ¿no? Entonces eso fue lo que hizo aquella ingesta de hongos en mi cerebro, me sentó genial. El señor que nos vendió los hongos encima era un amor. Su mujer esa noche nos dio un bebedizo de unas hierbas que no me preguntéis qué son, que no sé, yo nunca he hecho tanto pipí en mi vida como aquella noche. Y al día siguiente me levanté perfecto, como nuevo, y de repente en un momento muy complejo de mi vida, pues con muchas ganas de vivir. Con muchas ganas de vivir el día a día. Y fue una experiencia para mí preciosa y la comento porque es lo que viví. Y por eso a día de hoy, y además por eso le he hecho la pregunta a José Carlos, pues quiero volver a tomar psilocibes. No sé los hongos que me dieron, si eran psilocibes o no, no tengo ni idea. Me dieron 2 tipos de hongos mezclados, pero no recuerdo ni lo que tomé. Me dijeron el nombre, pero no recuerdo ahora mismo lo que tomé. Y me pareció una experiencia preciosa, ¿no? Buscando también un sentido a la vida, quizás lo mismo que hizo Juan Carlos Torres. Y para seguir con esta tertulia, Juan Carlos, en tu libro solo comenta, Soy Búho, de Editorial Planeta, ¿solo comentas experiencia con dimetiltriptamina o comentas también experiencia con algún otro tipo de sustancia? Bueno, el DMT está presente, como ya dijimos, en el yagé o ayahuasca, básicamente en la planta que acompaña el yagé o ayahuasca, que sirve de inhibidor de la MAO, como nos explicaba Javier. El DMT está muy presente, multiplicado en el sapo Bufo alvarius, que como les digo es una experiencia tremendamente profunda y espiritual, que yo llamaría la experiencia más transformadora e impactante que he tenido en mi vida entera. También con el iboga, como les comenté, la raíz que crece en el África. Hay otra medicina sagrada bien interesante, que es el cambo, que es una ranita que crece en el Amazonas, una ranita que tiene un veneno tan poderoso que ella prácticamente no tiene depredadores. Ese veneno, gracias a que un chamán hace mucho tiempo, en una visión, supo cómo usarlo para curar enfermedades, es aplicado en puntos de la piel que previamente son quemados con un palito hirviente, de manera que entre directamente a la piel. La experiencia es bastante dura, es bastante pesada, durante unos 10 minutos uno siente que se va a morir, pero realmente lo que hace este veneno de la ranita cambo es activar el sistema inmunológico de una manera increíble y te escanea todo el cuerpo y busca las enfermedades que tengas, y he sabido de testimonios de personas que han curado enfermedades supuestamente incurables, como la fibromialgia, por ejemplo, o lupus u otras, a través de este conocimiento ancestral que viene del Amazonas brasileño, de la ranita del cambo. Aparte de eso, pues alguna experiencia con la psilocibina, que como tú bien dices, Juan, que vale la pena, es realmente una medicina muy amorosa y muy tranquila, que te trae estados de beatitud absolutos. Y el rapé, que es este tabaco que soplan los indígenas del Amazonas, que te da un estado de atención, te enfoca inmediatamente, básicamente no da visiones, pero sí da un enfoque de la atención. A través de todas estas sustancias hemos llegado pues a esta experiencia que yo narro en Soy Búho, pero quiero recalcar, no se requieren estas sustancias, no es una experiencia obligatoria para llegar a niveles de expansión de conciencia o a niveles de espiritualidad o para entender nuestro ser. Lo podemos hacer de muchas otras maneras. Yo tuve estas experiencias y no me podía quedar con ellas guardadas para mí. Había que contarlas para ayudar a desestigmatizar un poco este tema, para que se sepa que las medicinas sagradas son un saber ancestral que hay que proteger, porque realmente viene de pueblos que han tenido mucha sabiduría, de pueblos que han sabido respetar a la madre naturaleza, a la Pachamama, a diferencia de lo que hacemos los supuestos civilizados de Occidente.
Entonces quise desistematizar, esto no es un asunto de hippies desadaptados, porque lo puede hacer cualquier persona, y quiero decir que respeto mucho a los hippies y a los desadaptados, más que a los que no lo son y más que a los adaptados. Pero este es un asunto que es de cualquier persona que esté buscando su ser interior y sienta el llamado de estas medicinas sagradas. Sí, fíjate, yo estaba pensando cuando hablabas, por ejemplo, del tema este de la ranita cambo. Creo que se nos olvida que la selva amazónica tiene una farmacopea que es brutal y que gente durante miles de años ha desarrollado. Una farmacopea que las grandes industrias y los grandes monopolios de farmacia del mundo se aprovechan de los indígenas de las zonas para sacar principios activos, modificarlos y luego hacer una plata absurda. Yo recuerdo, por ejemplo, el año pasado sobre estas fechas, cuando estuve en Leticia, en la Amazonía colombiana, y tenía una herida que se me había infectado en una pierna, porque salté a un río en el Meta y con la lancha, bueno, pues me hice un corte y demás. Y llegó una indígena muinane, me acordaré toda la vida, llegó una indígena muinane, cogió un algodón, me quitó la costrita, cogió un polvito que era la corteza de un árbol, y yo al día siguiente tenía la herida perfecta, no, lo siguiente. O sea, una cosa increíble, increíble. Y es lo que uno se da cuenta, o sea, esta gente tiene un conocimiento de las plantas que es brutal. Han tomado todo este tipo de plantas muchísimo tiempo. Todo el respeto del mundo para gente como Juan Carlos Torres, yo lo he hecho, no lo oculto también, tomarla simplemente para hacer una pregunta trascendente en la vida. Que alguien quiera prohibir eso me parece una total y absoluta barbaridad. Alejandro Bernal, llevas callado todo el programa, macho. Di algo, tú como colombiano y como periodista, ¿qué opinas de este debate? Que fíjate que aquí en Colombia creo que apenas existe este debate, pero sí me deja flipado José Carlos Pouso cuando me dice, por ejemplo, que en Europa todavía están con este debate de prohibir y de tal y de vainas y de no sé qué. Alejandro. Pues Juan, que hay que tener en cuenta, muy de la mano de lo que nos decía José Carlos Pouso, hablar de ayahuasca es hablar de una tradición, de algo que hace parte de nuestros pueblos ancestrales. En quechua, si no me falla la memoria, ayahuasca significa la soga de los espíritus. Me parece la soga del muerto, la soga del muerto. Un significado muy interesante, muy, muy bonito. Pero lo cierto, Juanje, es que yo creo que por un lado es una tradición que hay que preservar, y sobre todo que hay que, en este caso, hacer pedagogía, tal y como decía José Carlos, es decir, ayudarle a las personas que quieran realizar, someterse a una experiencia de este tipo, a identificar los lugares y las personas que tienen el conocimiento adecuado para poder realizar una experiencia de estas características, y desde luego poder identificar a los farsantes, pues porque estamos hablando de una decisión que realmente le puede cambiar la vida a una persona. Un mal viaje de ayahuasca o una experiencia nociva puede tener repercusiones realmente complejas para la salud de una persona, así que es importante, si alguien decide hacer este viaje, pues poderlo hacer con toda la seguridad, con toda la tranquilidad del caso. Siempre me ha parecido muy interesante. Creo que Juan Carlos también es una persona muy valiente al compartirnos su experiencia en su obra. Y yo creo que lo principal de esto, Juanje, es que ojalá las personas que están intentando evitar que este tipo de tomas de ayahuasca se hagan en Colombia, pues que entiendan que es parte de una tradición y que de todas maneras cada quien es libre de hacerlo o no, obviamente con todas las medidas de seguridad pertinentes. Es que yo creo, y esto ya que sea un poco tertulia, yo creo que la vida es un viaje. ¿Vale? La vida es un viaje en el que uno conoce diferentes seres humanos, diferentes lugares. En mi caso he tenido la suerte de conocer también diferentes culturas, y entonces de repente que este tipo de plantas te abran la puerta, la posibilidad a hacer un viaje, pero no a otro país pasando una frontera, sino a hacer un viaje hasta, ¿por qué no?, la puerta de otra realidad para entender qué somos.
pues a mí simple y sencillamente me parece algo maravilloso. Yo lo he hecho varias veces, lo quiero volver a hacer con el tema de los psilocibes. No sé con quién, ni de qué forma, ni de qué manera, pero me apetece volver a experimentar las setas, porque de repente en un momento de mi vida me ayudaron, y lo digo así públicamente, no tengo ningún problema. Insultos @Juan G. Vallejo, ya no tengo problema en bloquear a la gente que me dice alguna barbaridad, pero es verdad, o sea, es que me parece maravilloso que seamos libres para escoger si queremos pasar una frontera a otro país o si queremos pasar la frontera de una realidad. Y eso me parece maravilloso, más cuando es parte de infinidad de culturas en el planeta. Eso es lo que opino sobre todo esto. Nos faltan 8 minutitos para llegar hasta el final, y como somos un montón, yo lo que me gustaría es que cada uno haga su cierre, su reflexión a su manera. Ahí tenéis el micro y con total libertad. Empezamos por el más joven, Javier Hidalgo. Bueno, pues no sé, hemos hablado de muchas cosas. ¿Qué decir? Pues que a tope, ¿no? En plan, esto es algo que está aquí, que está en el mundo. Los psicodélicos me parecen herramientas súper interesantes desde muchos puntos de vista. No solamente son sustancias que tienen un poder medicinal potente, sino que además son filosóficamente para mí muy interesantes. Pueden ser muy divertidas también y pueden ser muy bonitas, además. O sea, no hemos hablado de lo bonitas que son, porque son, bueno, sí, todo comentas esto de Avatar, pero es que es verdad, que son experiencias, además, con un valor estético tremendo. Entonces, además, yo como interesado, ¿no?, por la ciencia y la neurociencia, me parecen herramientas de estudio súper potentes, nos permiten, o sea, un fármaco que altere de una forma tan precisa y de esta forma tan fuerte y tan particular nuestra percepción, nuestra manera de entender la realidad. Habéis dicho muchas veces, la sensación de realidad que uno tiene cuando está en un viaje de, pongamos, de setas, de LSD, de DMT, es brutal. O sea, esto toca, hace que se nos tambaleen los pilares ontológicos de la personalidad, como decía José Carlos Pouso. Pero es que es totalmente eso, es que te tambalea lo más profundo. Y eso, además, es una molécula. Es decir, también me ha parecido que siempre ha habido este vínculo, este link, este puente entre el mundo químico y el mundo psicológico, entre lo neurocientífico y lo filosófico o religioso. Entonces, pues, que yo espero que esto podamos seguir disfrutando de esto, podamos hacerlo sin miedo a que nos caiga ningún tipo de sanción, y que la gente disfrute y se divierta también con todo esto. Pues muchísimas gracias, Javier, y por habernos ilustrado también con tu trabajo el hecho de que ni más ni menos que tenemos dimetiltriptamina también en nuestro cuerpo y todas las hipótesis que hay en torno a eso. Juan Carlos Bouso, amigo, ahí tienes el micrófono para que des tus conclusiones en los minutos que quieras. Bueno, probablemente si quieres tomar hongos, la forma más fácil ahora será Oregón o Colorado, que son los primeros estados en los que se está legalizando, o Canadá, donde se está permitiendo para el uso compasivo. O sea, estamos en este momento en el que están ocurriendo muchas cosas a la vez, ¿no? Y si hablábamos antes de la tensión que hay entre biomedicina y usos comunitarios, entre medias ha surgido un nuevo movimiento que se llama Decriminalizing Nature, ¿no? Descriminalizar la naturaleza. Entonces, este movimiento de descriminalizar la naturaleza pues ha hecho como ocurrió a principios de los 90 o a mediados de los 90 con la marihuana, ¿no? Que hay estados norteamericanos donde se promulgaron leyes a favor de la legalización. Ahora hay estados norteamericanos, incluso ciudades. Nueva York va a votar 2 leyes ahora esta semana. En Oakland también hace unos años ya se despenalizó. Es decir, se están despenalizando la tenencia de psicodélicos naturales e incluso se están abriendo centros donde la gente va a tomar psicodélicos. Estos días se estaban dando los primeros cursos de formación para personas que van a abrir centros en Oregón donde va a ir gente a tomar psilocibes, ¿no? Entonces, el siguiente sitio donde se podrá tomar psilocibes será en una clínica psiquiátrica o en un centro psiquiátrico. La psilocibina está en fase 3 de ensayo clínico para el tratamiento de la depresión mayor, uno de los grandes azotes de la civilización, pero también en fase 3 para
la depresión en pacientes o en personas que tienen enfermedades terminales, ¿no? Digamos, me gusta más llamarlo distrés existencial, ¿no? Porque en realidad no es gente, efectivamente, es gente que está deprimida y está ansiosa, pero porque se está enfrentando o está caminando los últimos meses de su vida, ¿no? Y este es uno de los usos más interesantes que tienen estas sustancias, precisamente la utilización en personas con enfermedades graves y terminales, ¿no? Bueno, la MDMA, que no hemos hablado de ella, ¿no? El éxtasis, que es una sustancia de uso recreativo, pues también está en fase 3 de ensayo clínico para estrés postraumático. Y es de esperar que en los próximos años las indicaciones se vayan ampliando. La ketamina ya es un fármaco de prescripción médica en Europa y en Estados Unidos. Es decir, que la parte biomédica, el utilizar psicodélicos con un psiquiatra, esto no va a ser, esto ya es una realidad y va a serlo cada vez más. Ya veremos estos movimientos de criminalizadores, hacia dónde, qué onda expansiva tienen. Y luego nos falta, pues, esto, qué hacer con grupos donde se va a tomar ayahuasca o se va a tomar bufo o se va a tomar iboga, que esta gente no tiene una formación médica, no tiene una formación psicoterapéutica, más bien han tenido una formación pues, con otros curanderos, otros taitas en Sudamérica, y que como no tienen una formación reglada y formal, pues se les está persiguiendo y se les está deteniendo y se les está metiendo en la cárcel. Ya veremos cuál va a ser la resolución de esta tensión, pero vamos, que el mundo está más psiquedelizado que nunca, esto es evidente, cada vez hay más posibilidades de plantas, de sustancias, además cuando prohíben una, pues ya están los químicos trabajando en otras sustancias para lanzarlos al mercado, es decir, que necesitamos menos criminalización y menos persecución y tenemos que empezar a pensar en diálogos, en debates abiertos, honestos, transparentes y valientes, ¿no? Y ojalá este programa sirva para ayudar a esto, ¿no? Juan Carlos, muchísimas gracias por tu opinión y por tu conocimiento que nos has aportado hoy sobre todo este tipo de plantas. Juan Carlos Torres, autor del libro Soy Búho de Editorial Planeta. Tus conclusiones, amigo. Primero que todo, agradecer a José Carlos y a Javier por ponerle ciencia a la experiencia y a los conocimientos ancestrales de los pueblos originarios de América. Agradecer a Juan Jesús y a Alejandro por ponerle divulgación, que es tan importante que hablemos de esto sin tabúes, sin prejuicios y abiertamente, porque esa es la fuente de la seguridad que se puede lograr y evitar los riesgos que hay del mal uso de estas medicinas sagradas. Y finalmente decir que las medicinas sagradas, más allá de DMT o de lo que producen, o de las visiones, o de la psicodelia, o de los elementales espíritus de la naturaleza con que se pueden hablar, nos deja un mensaje fundamental. Toda persona que toma una medicina sagrada en el contexto adecuado, finalmente entiende que todos somos uno y que todo está interconectado. Una persona que toma medicinas sagradas en el contexto adecuado se da cuenta de que todos somos amor y participamos de la fuente del amor. Alguien que toma medicinas sagradas debidamente no mata a nadie, no hiere a nadie, no hace una guerra, no roba, no daña, porque sabe que dañando al otro se daña a sí mismo. Entonces mi mensaje final es: somos uno. Es mucho más que una frase bonita, es mucho más que una frase cliché, es algo que se puede experimentar a nivel interno, celular, hasta darnos cuenta de que es la verdad única y más importante de la existencia. Muchísimas gracias, amigo, y todos los éxitos para tu libro Soy Búho de Editorial Planeta. Alejandro Bernal. Juanje, tal y como lo decías al comienzo de este espacio, esto no es una apología a la utilización de sustancias. Lo único que le quiero decir a nuestros oyentes es que si quieres vivir una experiencia de estas, hazlo primero informándote al respecto y con mucha responsabilidad. Los invito a que se inscriban a mi canal de YouTube, Mandrágora Misterios, en esta plataforma, y a que me sigan en redes sociales, en Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalpress con @S. Y yo para decir que me encanta la libertad y me encanta que cada uno en su libertad escoja si quiere traspasar o si quiere intentar sobrepasar las fronteras de este mundo para meterse, igual que hicieron antiguos chamanes, en un mundo de espíritus, de antiguos dioses, un mundo
donde las plantas tienen alma, donde la selva respira, donde todos somos parte de un planeta ancestral que algunos incluso llamaron Gaia. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.